¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es una meningitis, no? Es una inflamación de las membranas de la pía madre y del aracnoides, ¿no? Que rodean el encéfalo, generalmente por presencia de células inflamatorias en el espacio entre ellas, ¿no? O sea, el espacio supraracnoideo, y con signos de irritación meningia, ¿no? Eso es una meningitis. Ahora, meningismo es otro término, ¿no? Que ustedes recordarán, ¿no? Es un cuadro de cefalea, vómitos, moderada rigidez de nuca que acompañan a infecciones generales, ¿no? Por ejemplo, una fiebre tifoidea, una neumonía, etcétera, ¿no? Y en el cual, si hacemos punción lumbar, el líquido, ¿no? Puede estar a presión elevada, pero no hay gérmenes, su cultivo es negativo, ¿ya? Eso es meningismo. El síndrome meningio, para que ustedes recuerden, se caracteriza por tres cosas, ¿no? Cefalea, vómitos y signos meningios, ¿no? ¿Y cuáles son los signos meningios? Rigidez de nuca, signo de Brusinski, signo de Kerning. ¿Ya? Ese es el síndrome meningio. Cefalea, vómitos, signos meningios. Entonces, aquí tienen, ¿no? El signo de Brusinski. Ustedes flexionan la cabeza del niño y las rodillas, digamos, se flexionan. Ese es Brusinski. ¿Ya? Si levantan el pie flexionado y luego lo quieren estirar, ¿no? Entonces va a haber una resistencia y dolor a ese movimiento de extensión de la pierna. Ese es el signo de Kerning, ¿ya? Y aquí tienen un cuadro donde, de acuerdo a la edad del paciente, están los gérmenes más probables. Entonces, si tenemos un niño pequeño, ¿no? Entre recién nacido a los 3 meses, ¿no? Especialmente en los neonatos, la causa más frecuente son estreptococos del grupo B, ¿no? Estreptococos del grupo B. Y después está E. coli y listeria. Esos son los gérmenes más frecuentes en este grupo etario. Desde los 3 meses hasta los 50 años ya es más o menos similar. Está Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus. Pero ustedes recordarán que Haemophilus, ¿no? Ya está dentro del programa de vacunación, ¿no es cierto? Inicialmente estaba en Estados Unidos, luego ya se tiene acá también. Entonces, como ustedes comprenderán, gracias a la vacunación, Haemophilus ya no es una causa muy frecuente, ¿ya? Ahora, en otros países también existe vacunación contra Streptococcus pneumoniae y contra cepas de Neisseria. Por lo tanto, también hay menor incidencia, digamos, de estos gérmenes, ¿no? Por eso les decía que va a depender, de acuerdo a la literatura y a la estadística, de dónde nosotros estemos, ¿ya? Ahora, para complementar esta idea, en mayores de 50 años, ¿no? La causa sigue siendo Streptococcus pneumoniae lo más frecuente, pero ya entra a tallar listeria otra vez, así como en los pequeñitos, en los neonatos, en los mayores de 50 años, listeria ya puede ser un germen importante. Y además los gram negativos. Ahora, en otras situaciones especiales, como por ejemplo, cuando hay fracturas de base de cráneo, están los estafilococos, los gram negativos y por supuesto también el Streptococcus pneumoniae. Cuando hay trauma craneal o cirugía, igualmente los estafilococos, gram negativos. Y cuando el paciente es inmunocomprometido, que puede ser por ejemplo un paciente con diabetes o que tiene cáncer, etcétera, listeria es una causa frecuente, ¿ya? Y también pues los gram negativos y los otros gérmenes habituales, ¿ya? Entonces en este esquema tienen ustedes los gérmenes más frecuentes de acuerdo a los grupos etarios o algunas condiciones especiales. Ahora, este esquema, por ejemplo, es de una literatura española, ¿no? Por eso les decía, depende de dónde ustedes lean. Entonces, aquí dice, ¿no? Menos de un mes, ¿no? Streptococcus agalactiae, E. coli, listeria. Entre 1 a 3 meses, igual, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Mayor de 3 meses, Neisseria y Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Entonces aquí no vemos
mucho hemófilos, digamos, porque ya está en el esquema de vacunación, ¿no? Entonces, hemófilos es ya poco frecuente, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí no se ve hemófilos. Pero si no hay, o estamos en un lugar donde no haya mucha vacunación contra hemófilos, probablemente hemófilos sea una causa frecuente. Ahora, aquí también está, de acuerdo a algunas situaciones especiales, que es más o menos lo que habíamos estado comentando, ¿no? Si existe válvula, mielomeningocele, heridas, fístulas, etcétera, están pues los estafilococos, ¿no es cierto? Y algunos otros gérmenes. Si hay inmunodeficiencias, los estreptococos, listeria, neisseria meningitidis. Aquí tiene un esquema, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? En neonatos, ¿no? Dice, ¿no? Haemophilus, un 25 a 50% en países en desarrollo, ¿no? 90% de reducción en Estados Unidos con la vacunación, ¿no? ¿Y qué cosas son más frecuentes en neonatos? Gram negativos, estreptococos, ¿ya? En niños, Neisseria y Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y Haemophilus. En adultos, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis gram negativos, ¿no? Muy bien. El cuadro clínico. Bueno, los pacientes con meningitis pues van a hacer cefalea, ¿no? Fiebre, fotofobia, vómitos, puede haber convulsiones, compromiso de nervios craneales, incluso hasta el coma, ¿no? Obviamente también se acompaña de signos meningios y en algunos casos puede haber otros síntomas, ¿no? Como por ejemplo, un síndrome petequial, especialmente en donde encontramos el síndrome petequial, ¿recuerdan? ¿En dónde? En la meningocosemia, o sea, en meningococo, ¿no? Puede estar en shock, séptico, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? Estas petequias es por eso, ¿no? Es una meningocosemia, ¿ya? Y para las meningitis, pues, es fundamental hacer la punción lumbar. ¿Qué vamos a encontrar en la punción lumbar? Podemos encontrar de repente un líquido así, ¿no? Cristal de roca, que es lo normal, ¿no? O podemos encontrar un líquido turbio, que normalmente ocurre en las meningitis bacterianas, ¿ya? De repente en una meningitis tuberculosa puede estar citrino y en una meningitis viral también puede estar cristal de roca. Los valores normales, ¿no? Como ustedes recordarán, ¿no? La presión de apertura cuando uno hace punción lumbar está en menos de 20 centímetros de agua, ¿ya? Y las proteínas, lo normal es que sean de 15 a 45, la glucosa es 2/3 del suero, ¿no? Y lo normal es que las células sean 5 o menos. En las meningitis bacterianas, ¿no? La presión de apertura va a estar incrementada, las proteínas también van a estar aumentadas, ¿no? Usualmente más de 100. La glucosa va a estar bastante disminuida, va a haber consumo de glucosa, normalmente menos de un 50% del valor en sangre. Las células aumentadas a predominio de polimorfos, ¿ya? Y generalmente más de 1000. Ahora, en las meningitis virales podemos encontrar la presión normal o levemente incrementada, las proteínas pueden estar normales o levemente incrementadas, la glucosa va a estar normal o con un discreto descenso, pero no en el rango de las meningitis bacterianas, ¿ya? Y las células también van a estar aumentadas, pero a predominio de linfocitos, o sea, de mononucleares, ¿ya? La meningitis tuberculosa, igual la presión de apertura va a estar aumentada, las proteínas van a estar también bastante aumentadas, hay consumo importante de glucosa y las células están aumentadas, pero a predominio de mononucleares, de linfocitos, ¿ya? Y en la meningitis por hongos también podemos tener presiones de apertura normal o incrementadas, incremento de proteínas, la glucosa puede estar normal o disminuida y las células también aumentadas a predominio de linfocitos o mononucleares, ¿ya? Entonces son algunos parámetros que a ustedes les orienta a ver si es bacteriano o viral, ¿no? O una TB en todo caso.
Además se pueden hacer otros estudios, pues, ¿no? Gran, cultivos, PCR, etcétera, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos grupos etarios, nosotros podemos plantear un tratamiento empírico. Entonces, si es un infante menos de un mes, la elección es ampicilina cefotaxime. Y si es entre 1 a 3 meses, igual ampicilina, pero podemos tomar o usar cefotaxime o ceftriaxona, ¿ya? Si es más de 3 años, ya podemos usar cefotaxime o ceftriaxona y podemos asociar vancomicina. ¿Por qué creen que aquí se asocia vancomicina? Porque ampicilina, ¿para qué es? ¿Por qué damos en este grupo ampicilina? Para listeria, muy bien, ¿no? Y el cefotaxime me cubre los otros gérmenes. Y aquí, ¿por qué podríamos usar vancomicina? Estafilococo. Pero la causa más frecuente en este grupo, si recordarán, es estreptococo, salvo que haya un antecedente quirúrgico, etcétera, ¿no? Para pensar en un estafilococo. Entonces, ¿por qué usaría vancomicina? ¿Cuál es el tratamiento para Streptococcus pneumoniae? Si fuera una, no sé, una neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿qué le damos? Le damos penicilina, ¿no es cierto? Ya, pero si es resistente a penicilina, ¿qué usamos? Ceftriaxona. ¿Y si es resistente a ceftriaxona? Vancomicina. Por eso es, porque existen cepas resistentes. Entonces ustedes pueden, dependiendo de dónde estén, pueden asociar vancomicina. Entonces imagínense, pues, ¿no? Ustedes están en el hospital, no sé, en el hospital Almenara, en el Rebagliati, etcétera, ¿no? Donde probablemente haya casos ya resistentes, etcétera, tendrían que usar vancomicina. Pero si están en el interior del país, ¿no? En una provincia pequeña, probablemente no haya muchos casos de resistencia. De repente una penicilina es suficiente, ¿no es cierto? Entonces ahí no tendrían que asociar vancomicina y de repente con ceftriaxona es suficiente, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendieron la idea, no? Entonces aquí tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Igual, de acuerdo a las edades, los organismos más probables o frecuentes, cuál es el tratamiento antimicrobiano de elección y algunos efectos adversos. Por ejemplo, ¿no? Igual, en los niños pequeños usamos una cefalosporina de tercera generación con ampicilina por listeria, como bien han dicho. La dexametasona solo en niños mayores de un mes, en menores de un mes no se usa, ya en neonatos no se usa. Y ya a partir de los 3 meses, ¿no? Cefalosporina de tercera generación y podemos asociar vancomicina. Y si sospechamos que puede haber listeria, hay que asociar ampicilina. En los mayores de 50 años, como listeria es ya frecuente, podemos o tenemos que usar ampicilina, ¿no es cierto? Y dependiendo de si hay fracturas o alguna otra patología asociada, ya podemos usar de repente vancomicina, ceftazidima, etcétera, ¿ya? Existe este score de Boyer, así se llama, ¿ya? Score de Boyer. ¿Para qué sirve esto? De acuerdo a estas características, ¿no? Cuanto mayor puntaje tiene, mayor probabilidad de que sea un cuadro bacteriano, una meningitis bacteriana. Si tiene menos puntaje, probablemente sea una meningitis viral. Entonces, este score me puede orientar para yo dar tratamiento antibiótico. ¿Está bien? O de repente tener una conducta expectante, ¿no? Y estos son los valores que se consignan, ¿no? Si hay púrpura, por ejemplo, si hay púrpura ya le da un puntaje 2, ¿no? Porque podría ser una meningocosemia, ¿no? Y eso es pues bacteriano, entonces necesitaría tratamiento, ¿ya? Entonces esto es algo que de repente les pueden preguntar, ¿no? Score de Boyer, ¿ya? Así se llama, que puede orientar en la diferenciación entre una meningitis viral o una meningitis bacteriana. No es necesario que aprendan pues todos los valores, simplemente que sepan para qué más o menos sirve. Aquí tienen las dosis,
¿no? De los medicamentos, bueno, eso ya es conocimientos, digamos, de pediatría, ¿no? En general se usan dosis altas, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo tratar? ¿No? Eso es importante. Cuando es Neisseria, o sea, si yo logro aislar y determinar que es ese germen, Neisseria es 7 días. Haemophilus, 7 días. Si es Streptococcus pneumoniae, entre 10 a 14 días. Si es Streptococcus agalactiae, o sea, en los neonatos, tengo que tratar 2 a 3 semanas. Si es un gram negativo, ¿no? 3 semanas. Y si es Listeria, por lo menos 3 semanas, ¿ya? Por eso es importante hacer un gram y un cultivo, ¿no? ¿Está bien? Porque yo una vez que encuentre el germen, aparte de la sensibilidad, me va a decir cuánto tiempo tengo que tratar, ¿no? Si encuentro una Neisseria, una semana es suficiente, ¿no? No lo tengo que tener 3 semanas en tratamiento, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos podríamos hacer una punción lumbar de control? ¿No? Dice, no se recomienda la realización de punción lumbar de control, excepto en estas situaciones. Cuando es, por ejemplo, una meningitis neonatal, ¿no? Cuando es una meningitis por enterobacterias. Si es por neumococo, que a las 36 o 48 horas de iniciada los antibióticos, ¿no? Demostramos que es resistente a la penicilina o se usó dexametasona. Si hay sospecha de fracaso terapéutico que no mejoró en 48 horas o fiebre prolongada o secundaria. Entonces hay que hacer una punción lumbar de control para ver si el tratamiento es adecuado. Muy bien, hemos tratado de hacer una revisión de las cosas más importantes. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? En un niño de 8 años previamente sano, la causa más frecuente de meningitis bacteriana es, ¿qué responderíamos ahí? ¿Perdón? Streptococcus pneumoniae, ¿no? Esa sería la respuesta en nuestro medio. Quizás en otros sitios, en España, etcétera, podría ser Neisseria, porque ellos tienen programa de vacunación para Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Entonces, pero en nuestro medio la causa más frecuente es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? La respuesta B. Siguiente, una niña de 8 años con historia de anorexia, ¿no? Presenta cefalea, fiebre de 6 días de evolución, el examen neurológico, leve rigidez de nuca, la tomografía fue normal, el escáner craneal dice, ¿no? La punción lumbar mostró un líquido en 550 leucocitos, proteinorraquia, o sea, proteínas aumentadas de 350 miligramos y glucorraquia, ¿no? Baja de 8 miligramos por decilitro. Dice la pregunta, señale el diagnóstico menos probable. A ver qué dicen. ¿Qué dicen? La respuesta, la D, ¿no? Entonces aquí un líquido con células altas, proteínas altas y glucosa baja. ¿Podría ser tuberculosis? ¿Qué dicen? ¿Podría ser tuberculosis? ¿Meningitis tuberculosa? Sí, ¿no es cierto? Podría ser. ¿Podría ser una meningitis por neumococo? Podría ser, bacteriano, ¿no? Y podría ir más o menos con ese líquido. Estamos analizando el líquido nada más. Meningitis por meningococo decapitada. O sea que no se trató adecuadamente, ¿no? O podría ser, ¿no? Meningitis viral. No podría ser porque no tendría por qué dar este consumo de glucosa. ¿No es cierto? Meningitis por Haemophilus, podría ser, ¿no? Es bacteriano. Aquí dice señale cuál es el diagnóstico menos probable. Entonces, viral no podría ser por ese detalle. ¿No es cierto? ¿Sí? Aparte de que tiene 6 días de evolución, ¿no? Aparte de otros datos clínicos. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la D. ¿Ya? La respuesta es la D. Allá, acá hay algunas otras consideraciones, ¿no? Las meningitis también se pueden clasificar de acuerdo a su evolución en el tiempo. Por ejemplo, pueden ser agudas, crónicas, recurrentes. Y según cómo esté el líquido cefalorraquídeo, se puede clasificar como séptica o bacteriana o aséptica, ¿ya? La meningitis recurrente, ¿no? Es la reaparición de signos y síntomas de meningitis después de la esterilización del líquido.
lo cual es poco frecuente, ¿no? Ahora, si esta reaparición se da cuando el paciente está en tratamiento, se llama reactivación, pero si es ya semanas después del tratamiento, se llama recurrencia. La meningitis recurrente puede ser de dos tipos. Uno, meningitis bacteriana recurrente, ¿no? Especialmente cuando hay defectos, por ejemplo, de la base de cráneo, ¿no? O alteraciones a nivel de la columna, ¿no? O trastornos genéticos que impliquen alteraciones del complemento. O puede haber meningitis recurrente no bacteriana, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, por fármacos, por sarcoidosis, etcétera, ¿ya? La meningitis aséptica, ¿no? La causa puede ser infecciosa o no. Dentro de las causas infecciosas, ¿no? La etiología viral es, de hecho, la más frecuente, ¿no? La meningitis viral, ¿no? Igual hay pues cefalea, fiebre, rigidez de nuca, y la causa más frecuente son los enterovirus, ¿ya? De meningitis viral, la causa más frecuente son los enterovirus, que representan un 85 a 95% de casos. ¿Cuáles son los virus más frecuentes? Nuevamente los enterovirus, también pueden ser los herpesvirus y los arbovirus. Aquí tienen un cuadro donde más o menos pueden diferenciar, ¿no? La meningitis bacteriana les da pues leucocitos bastante altos, ¿no? 1000 o más. La meningitis viral no mucho. Neutrófilos, pues es a predominio en la bacteriana, ¿ya? Puede haber hematíes, la glucosa está bastante disminuida y las proteínas normalmente están bastante aumentadas. Aquí tienen, ¿no? Igual entre los grupos, ¿no? Menor de un mes, entre 1 a 3 meses, mayor de 3 meses, esto ya lo hemos visto. Entonces, la respuesta aquí es la letra D, ¿no es cierto? Por esas consideraciones que hemos dicho. ¿Ya? La D.